Muchas gracias, amable auditorio, por continuar con nosotros. Esta es la emisión estelar de Noticieros Canal 7 a mitad de semana, miércoles 14 de octubre de 2020. Transmitimos en vivo nuestra línea telefónica 444-822-2400 y también, por supuesto, recibimos sus mensajes, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecer la presencia y, por supuesto, el haber tomado nuestra comunicación, esta videollamada, al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Gusto en saludarte a ti, bueno, a tu auditorio. Ahora haciéndolo a través de esta modalidad, pero encantado de poder pues compartir contigo alguna información que con gusto pueda ofrecerte. Muchas gracias, Meme. Bueno, es importante, lo dices, la modalidad o adaptarnos a esta nueva normalidad en cuanto a las recomendaciones de las autoridades sanitarias que han movido prácticamente todo nuestro día a día en cualquier aspecto. Obviamente primero la salud, después la economía y todo lo que sigue, los temas que dependen precisamente de estos dos robles. Y es el caso precisamente platicar un poco contigo sobre los resultados que se han tenido en los últimos 5 años, pero específico en el último año de gobierno. Esto, bueno, lo llevamos como parte de un ejercicio anual después de que el gobernador, en este caso Juan Manuel Carreras López, realiza su informe de gobierno, este año el quinto, y cómo las diferentes dependencias que tienen una mayor relevancia han paliado este embate del COVID-19, porque prácticamente el informe versó sobre ello y cómo fue la adaptación para poder continuar trabajando y poder seguir en desarrollo un Estado que se ha caracterizado en los últimos años por ser competitivo. ¿Qué tuvieron que hacer, Meme, en cuanto al trabajo y las adaptaciones precisamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para mantener la economía, mantener los empleos o cuántos empleos se han perdido, cómo se han repuesto? En fin, hay muchas cosas que platicar. Sí, bueno, Miguel, pues mira, un año sin duda complicadísimo, como lo dice el gobernador del estado, sin precedentes, una caída económica pues como no se ha visto en los últimos 100 años y evidentemente con un impacto natural en el empleo. Y natural porque, bueno, pues ante la emergencia sanitaria pues hubo la necesidad por parte del sector salud de suspender las actividades productivas. Todos lo saben, se vio la necesidad de cerrar plantas productivas, comercios, establecimientos de todo tipo, y bueno, pues eso evidentemente afectó a la gente que labora para todas estas empresas. Creo, sin embargo, que fíjate que hubo muy buenas decisiones tomadas muy en tiempo, obviamente todo esto encabezado por el señor gobernador. Y creo que fueron varios factores que incidieron en su momento para poder lograr lo que hoy tenemos, que es pues un viso de recuperación muy rápido. La verdad es esa. Te platico, primero, bueno, pues el señor gobernador lanzó un programa muy importante de incentivos, estuvo apoyándose a las empresas para aplazar o para incluso cancelar el cobro del impuesto sobre la nómina, con la finalidad de que las empresas trataran de hacer un esfuerzo con quedarse con las plantillas laborales como las tenían antes de cerrar. Por otro lado, estuvo lanzando también a través del CIFIDE programas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, que en gran medida fueron las que más afectadas se vieron, porque bueno, sabemos que las empresas micro, pequeñas y medianas pues viven al día, ¿no? Es decir, una tienda, una papelería, una pequeña maquiladora, pues la realidad es que su ingreso prácticamente lo ocupan para los pagos fijos, entre los que están la nómina. Sin embargo, preocupaba mucho el que pudiera conservarse el empleo.
Por otro lado, fíjate que estuvimos recibiendo convenios. Cabe decirte que la Secretaría del Trabajo no ha parado un solo día. Realmente, en el caso de tu servidor, no he dejado de ir un solo día durante todo el año. En las épocas más complicadas, aun cuando estuvimos yendo un equipo reducido de gente a la Secretaría, estuvimos habilitando correos electrónicos y líneas de teléfono para recibir quejas de los trabajadores que se estaban viendo menoscabados en sus prestaciones laborales. Te puedo decir que recibimos a través de estos medios y luego ya físicamente arriba de 6,000 quejas, 6,000 quejas de trabajadores que por una u otra razón mostraban inconformidad en relación al trato que sus empresas les estaban dando. Y te quiero decir que de esas 6,000 quejas, solo 1,000 se transformaron en demandas, que siguen estando dentro del parámetro de una situación normal, porque nosotros recibimos alrededor de 350 demandas en la Junta de Conciliación cada mes. Tomando en cuenta que cerramos 3 meses el recibir en la Junta demandas laborales, pues prácticamente quedamos dentro de los mismos parámetros y evitamos el que hubiera 5,000 demandas atendiendo las quejas de los trabajadores y pudiéndolo resolver en tiempo. Eso creo que fue un factor también importante. Y uno que creo que es el elemental es que se estuvieron recibiendo convenios modificatorios de las condiciones laborales por parte de las organizaciones sindicales. ¿Qué parte me parece importante? En razón de que se estuvo reduciendo la jornada laboral, porque obviamente la gente se fue a su casa temporalmente, los trabajadores estuvieron llegando a acuerdos con las empresas para aceptar la reducción salarial, pero en razón precisamente de la reducción en la jornada laboral. Entonces, esto pensando los trabajadores, y nosotros en algún momento hicimos alguna labor con algunas organizaciones sindicales, pues haciéndoles ver que la intención de la empresa era que cuando esto terminara pudieran regresar a trabajar a sus empresas. Y estas acciones en conjunto, y la última primordialmente hablando del tema de relación laboral, creo que ha sido lo que ha permitido que hoy tengamos de regreso a más de 130,000 trabajadores, principalmente en la industria manufacturera. Ayudó muchísimo, por supuesto, las gestiones que hizo el señor gobernador junto con algunos otros gobernadores, con el secretario de Desarrollo Económico del Estado y otros secretarios, para volver esenciales los últimos giros que se resolvieron así, los últimos sectores que fue el sector de la construcción, el sector minero y el automotriz, porque casualmente son 3 de los sectores que más fortalecen la economía en San Luis Potosí. Entonces, todo esto fue elemental para, reitero, que hoy 130,000 trabajadores hayan encontrado nuevamente su regreso a las plantas y ya estén recibiendo los salarios que recibían antes de la pandemia sin generar un quebranto mayor a las empresas. Lamentablemente, porque no puedo decir que todas las empresas subsistieron, hubo muchas que se quedaron en el camino, pero la mayor parte subsistieron. Y hoy nos llevan a tener un San Luis Potosí que ya en los 2 últimos meses lleva recuperados casi 8,000 empleos, que contando los que tenía ganados en enero y febrero, hoy nos dejan una suma solo de casi 8,000 empleos perdidos a nivel del Estado. Y esto nos hace estar en los primeros lugares de recuperación. En el mes de agosto fuimos el estado número 9 que mejor recuperó el empleo, y ahora en agosto fuimos el lugar número 12. Aparte de que estamos dentro de los que menos empleo han perdido. Entonces, creo que hay una ruta muy clara de recuperación dentro de lo muy trágico que pudo haber sido esto, o que incluso ha sido para algunos estados. San Luis ha guardado otro componente, ha guardado otra particularidad. La semana pasada estuvimos con el señor gobernador acompañándolo en el grupo MAVE. Anunciaron la creación de 1,200 empleos a partir de la semana pasada y en lo que resta del año, porque van a ampliar líneas de producción. Afortunadamente están vendiendo muy bien sus productos en los mercados internacionales. Fuimos a la apertura de 2 empresas más relacionadas con la industria automotriz que van a abrir 600 empleos. Y bueno, pues todo esto, reitero, hace ver a San Luis Potosí como un estado que puede encontrar una pronta recuperación, y así es como lo esperamos. Sin embargo, pues las acciones que se tomaron fueron oportunas. Fue como la atención a un paciente
en estado terminal, pero que la intervención oportuna del tratamiento lo sacó adelante y hoy poco a poco se recupera. Así es como yo lo podría poner en ejemplo. Entonces, pues la verdad es que estamos satisfechos, contentos, pero sobre todo optimistas de que en el resto del año todavía podamos tener algún repunte del empleo en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Diciembre regularmente cae porque es un tema cíclico, pero todavía creemos que podemos alcanzar una mejor recuperación. Nos has dado, Manuel Lozano Nieto, un panorama muy claro de lo que ha sido y de cómo se ha soportado y cómo se ha enfrentado el embate de la pandemia por el COVID-19, específicamente en los casos de empleo. Esta sinergia que ha existido entre las autoridades, entre las empresas y sus trabajadores, bueno, pareciera entonces que ha dado muy buenos resultados. Y San Luis Potosí ha sido un estado que se caracteriza o se ha caracterizado por esa estabilidad laboral. Por ejemplo, ¿qué pasará con estas personas que hoy día perdieron su empleo? Aunque sabemos, y nos lo has puntualizado, bueno, en número tal vez sería algo no muy representativo, claro, preocupante, cada pérdida de empleo para cada familia es preocupante, pero eso no es un número que haya detonado mayormente. Entonces, ¿qué pasará? Por ejemplo, ustedes normalmente en el año están llevando a cabo ferias del empleo. ¿Cómo se actúa en ese tema ahora con esta nueva modalidad, Manuel? Fíjate, Miguel, que tocas un tema muy importante que incluso mereció el que el Servicio Nacional del Empleo a nivel nacional nos diera un reconocimiento como Estado. Fue esto como en el mes de mayo, junio, porque ideamos las ferias del empleo virtuales en San Luis Potosí. A partir de las ferias del empleo que realizamos en San Luis Potosí, algunos otros estados empezaron a tomar el ejemplo. Yo aquí quiero reconocerle mucho a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes nos apoyaron con facilitarnos sus plataformas digitales, y organizamos las ferias del empleo durante las épocas, pues ya de final de la emergencia. Precisamente estos meses de mayo, junio, se realizaron 2 ferias del empleo, en donde se ofertaron cerca de 4,000 vacantes, porque aunque no lo creas, así como hubo muchas empresas que se vieron la necesidad de recortar personal, hubo muchas porque su producción, pues además de verse afectada, no había quien adquiriera lo que producían en los mercados internacionales. Hubo empresas que tuvieron una oportunidad de crecimiento, sobre todo aquellas empresas pues productoras de todo lo que se estaba ocupando, ¿no? Desde productoras químicas como farmacéuticas, algunas incluso empresas que adaptaron sus líneas de producción para empezar a generar productos, valga la redundancia, como tapabocas, como mascarillas, de estas caretas. Entonces empezaron a contratar. Entonces aprovechamos esa oportunidad, no quisimos dejarla ir y empezamos a promover las ferias virtuales, que te digo que mereció ese reconocimiento por parte del Servicio de Empleo como una estrategia nueva, obviamente, como una estrategia ingeniosa y como algo que nos acabó funcionando. Entonces, pues bueno, fue como lo hicimos. La verdad es que la plataforma de la universidad nos sirvió muchísimo. Tú entrabas a la feria y haz de cuenta que estabas entrando pues a aquellas ferias que solíamos organizar físicamente, donde veías los stands de las empresas con su nombre y todo era virtual, era algo genial. Entonces, pues bueno, así fue como logramos sacar adelante aquellas ferias que tanto servían para que la gente que buscaba un empleo lo pudiera encontrar. Esa fue otra estrategia también muy importante. Y bueno, te quiero decir que hay que reconocerle mucho al sector productivo. Las empresas, la realidad es que se pusieron muy bien la camiseta, entendiendo la problemática, pero también las organizaciones sindicales, los trabajadores, decidieron apostar lo más por lo menos. En los casos que te comento, estuvieron de acuerdo en temporalmente recibir probablemente una disminución en su salario en razón, reitero, de
la disminución temporal de la jornada laboral. De otra manera no se hubiera justificado, porque no hay justificación para reducir el salario por sí solo. Sin embargo, apostándole a que luego podían encontrar, cuando pasara la emergencia, su propio espacio de trabajo en el mismo lugar y que se iba a regularizar el salario, lo que ha venido pasando. Ya prácticamente todas las empresas están pagando lo que pagaban antes de iniciar la emergencia sanitaria. Entonces, pues es la manera en que lo pudimos hacer. Ahora, un dato muy importante, Miguel, es esta recuperación la estamos viendo en todo el estado, en la zona altiplano, en la zona media, en la zona centro, obviamente, en la industria manufacturera es donde mejor lo estamos viendo, pero también en el sector primario, también estamos viendo una recuperación en el sector de la agricultura, de la ganadería, en el sector terciario estamos viendo ya también un despegue de todo lo que tiene que ver con comercio, con servicios. Hay algunos que van más lentos, como ese sector precisamente, pero ya empieza a despegar. De las zonas del estado donde todavía traemos números un poco más bajos es la zona huasteca, pero bueno, también sabemos que pronto empezará a despegar porque son épocas en que se contrata a la gente para el corte de caña, viene la época de zafras, entonces estamos seguros que va a acabar detonándose también el empleo a nivel de la zona huasteca. Entonces, pues bueno, la diversificación de los sectores que en algún momento representaba cierta desventaja en el estado en comparación con estados como Querétaro, que prácticamente su industria es de la transformación, pues la verdad es que estamos viendo que es una fortaleza, afortunadamente. Bien, y fíjate que ese es un comentario muy valioso en cuanto a la participación de los trabajadores, y a eso refería cuando platicaba o te comentaba de la sinergia que se ha logrado entre autoridades, las propias empresas y los trabajadores. A fin de cuentas, a todos nos ha tocado colaborar, a todos nos ha tocado ceder de alguna o de otra manera para poder continuar con el desarrollo, con la economía o con nuestros empleos. Hoy más estable, un estado más estable de acuerdo a los puntos más álgidos de la pandemia por el COVID-19. Y para terminar, Meme, y de manera muy breve, ¿cómo cerrarán precisamente la administración? Queda un año de trabajo. ¿Cuál es el panorama para tu dependencia y precisamente para, sobre todo, la creación y el mantenimiento de los empleos? Pues mira, la intención es cerrar a tambor batiente. Hay la instrucción del gobernador del estado de no bajar la guardia, de seguir buscando que se abran los empleos. Él se propuso en su plan estatal de desarrollo fomentar la creación de 100,000 empleos para antes de que se diera la situación de emergencia sanitaria, traíamos ya casi 80,000, teniendo un año y 9 meses todavía por delante. Te hablo del mes de enero, febrero de este año. Se veía el panorama como que se podía cumplir esa meta. Él sigue insistiendo en que tenemos que hacer un esfuerzo por ver hasta dónde se puede cumplir. Yo creo que finalmente podremos tener un pronóstico, una perspectiva para principios del año que entra, a ver hasta dónde se puede sostener esa meta, o va a haber necesidad de tenerla que reducir. Eso es algo que todavía no se discute con él. Él lo que quisiera es que cumpliéramos con lo que se propuso, ¿no? Y que además es lo adecuado. Sin embargo, pues en su momento hay que analizarlo, hay que verlo. Sin embargo, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por poderlo hacer. ¿Cómo cerramos también? Bueno, pues viene una etapa importante en la vida laboral en San Luis Potosí, porque vamos a ser de los primeros estados en implementar la reforma laboral. El 18 de noviembre entra la reforma laboral en San Luis Potosí. Ya no van a recibir las juntas de conciliación las demandas, ahora se va a abrir un centro de conciliación en materia laboral con la intención, tal como señala la ley, con la intención de lograr que los asuntos laborales tengan una solución amistosa, una solución a través de la conciliación. Y si no, bueno, pues ya se están habilitando por parte del Poder Judicial del Estado los juzgados en materia laboral, que por primera vez se van a ver. Somos solo 7 estados, aquí vamos a ser 10, 3 estados por la complejidad, porque créeme que no ha resultado nada fácil la implementación, se bajaron y ahora solo somos 7 los que vamos a arrancar. Entonces, creo también que es un gran reto que decidió el gobernador del estado, al que decidió el gobernador del estado entrar, asumiendo una responsabilidad muy importante de no dejarle la carga de la implementación
a la administración que entra, toda vez que iba a tener un muy corto plazo para poder implementar, porque las fechas límites fatales para que todos los estados del país hayan entrado en la reforma es precisamente mayo de 2022, es decir, que de la salida de esta administración de gobierno a mayo de 2022 iban a ser escasos 9 meses en que iba a tener la nueva administración que entrar, y además de toparse con la complejidad que corresponde a una nueva administración de gobierno y todo lo que viene por delante, todavía tener que implementar la reforma. Esa situación no la van a tener que vivir, se va a dejar un sistema bastante bien formado, bastante bien conformado para que funcione adecuadamente, preste un servicio como se pretende con la reforma laboral, y pues es otro de los retos que el gobernador se propuso y que la Secretaría está implementando. Entonces, pues bueno, estos dos son los dos grandes retos que nos quedan por delante. Y estaremos pendientes, por supuesto, del trabajo que se haga al interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Meme Lozano, te agradecemos muchísimo tu presencia y habernos tomado esta videollamada para el auditorio de Noticieros Canal 7, emisión estelar. Al contrario, Miguel, te mando un abrazo bien fuerte. Nos hemos tenido que acostumbrar a hacer las cosas a distancia, pero créeme que me hubiera encantado poder haber estado en el estudio, saludar, por supuesto, pues a toda la gente que colabora y a quienes siempre saludamos cuando estamos ahí, camarógrafos, a ti, por supuesto, a la gente de cabina. Pero desde aquí les mando un fuerte abrazo y bueno, pues ojalá y esto pronto pase para poder volver a estar allá en el estudio y por supuesto también desde ahí saludar a toda la gente que te sigue, a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias y saludos, por supuesto, a los directivos también de tu canal. Un abrazote también a mi querido Luisito. Sabes que es tu casa, Meme, te apreciamos también muchísimo y ya habrá tiempo, ya habrá oportunidad, como lo dices, en esta nueva etapa que esperemos se dé pronto y tener ya nuestras entrevistas presenciales y podernos saludar personalmente. Muchísimas gracias. Fue Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso.